Vive Radio. Esta tarde, el menú de Al Momo de Ajo incluye una rica entrada cultural, acompañada de un espectacular aperitivo. Sopa elaborada por las manos de creadores que deleitarán nuestros sentidos. Les advierto, dejen lugar para el postre, tomen asiento, la mesa está servida. Y está con nosotros, bueno, nada más ni nada menos que Sergio Almazán Muñoz, bienvenido. ¡Aplausos! Gracias. Medio puede chupar, con la palabra. Pero mira, lo bueno que tenemos producción. Ahí está, ya puse a los viene. Exacto. De aquí de la Roma. Pues me da gusto saludarlos y felicitarlos antes que otra cosa ocurra, porque efectivamente estuve hace un año, que era su primer aniversario. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, proyectos cuando son de esta naturaleza, que están surgidos desde la voluntad y la honestidad de comunicar, me parece que todavía son mucho más razones o motivos suficientes para celebrarlo. Y que me hayan invitado, eso lo valoro muchísimo. No, pues agradecemos que estés aquí, además con novedades. Pues esperemos que sí, que a la vuelta de página ya esté, ¿no? Pues mira, ese proyecto es un proyecto que se ha retrasado un poco, porque creo que pues esas cosas ya no dependen tanto de uno. Yo hice mi chamba, que me dediqué 8 años a investigar para un proyecto que originalmente era una biografía sobre María Félix. A propósito, en ese momento que me la pidieron era que se estaban conmemorando 5 años de su muerte. Llegamos a los 5 años de su muerte y yo no la había terminado. Estaba yo metido en un mar de dudas porque un personaje de esa naturaleza, como es esta actriz mexicana de la primera mitad del siglo XX, tenía muchos recovecos que había que explorarle si uno quería meterse en la biografía. Cuando estoy haciendo esta investigación, me encuentro que muchos de los datos que tenía y que recababa estaban siendo pendulares, es decir, muy contradictorios, ¿no? Ella sostenía una cosa, hay que recordar que en 1997 ella le dicta sus memorias a Enrique Krause. A la 4ª sesión que está Krause trabajando con ella, hay un dato que como buen historiador e investigador que es Krause, le salta a la vista y se dedica a explorar él por su cuenta y encuentra otra versión de la que le había dicho María Félix y que tenía que ver con alguien de su familia. Cuando pone Enrique Krause sobre la mesa este tema y le dice, oye María, fíjate que lo que encontré fue pues otra versión, y me acerqué a fuentes muy importantes, me entregaron unos documentos que te los pongo en la mesa porque yo creo que tú no estás enterada de esto. Y ella le dice, tú no me vas a dictar la historia. No, bueno. Y en ese momento Krause da por terminada la relación para hacer la biografía y la va a continuar Enrique Serna, que en ese momento trabajaba en el equipo Clio de Krause, y lo único que acordaron con la editorial fue que iban a transcribir lo que les contara María Félix. Esa, digamos, fue una de mis primeras fuentes de consulta, porque decía, pues qué mejor que ella para que cuente su historia. Pero entonces iba yo avanzando y me encontraba con algunos escritores, algunas personas que habían trabajado con ella, y me decían, no fue así, mira, te voy a contar, y me contaban la otra parte de esa historia. Entonces empecé a tener un rompecabezas lleno de ideas contradictorias, y en una ocasión esto mismo se lo cuento a Carlos Monsiváis, que me había prestado bastante material, entre ellos fotografías. Él fue uno de los grandes coleccionistas de fotografías de María Félix, alrededor de 5,000 fotografías reunió él. Me prestó un material, pues cuando yo regreso a su casa para decirle, te la voy a entregar, porque sabes que ya hablé con la editorial, les dije que no lo voy a hacer, como qué línea tomo cuando está todo tan mentiroso, tan falso, o quién tiene la verdad. Claro, tantas visiones. Exacto, quedas. Entonces, ¿sabes qué? Lo que decidí hacer fue que no iba a ser una biografía, sino una novela, que iba a ficcionar estos hechos que tenía, y como tenía visiones encontradas, que el hecho lo iba a contar, pero que iba a ficcionar el final de cada hecho. Entonces, cuando hago yo una lista de sucesos que ella había contado, que otros me habían contado, tenía más de 500 sucesos importantes.
Dije, esto no me puede servir para una ¿Cuántos novela. te quedaste? Pues mira, creo que en el interior del libro aparecen cerca de 200 y tantos hechos en 70 años de carrera, o sea, desde que ella hace su primera película hasta la última, pero en realidad también hago una trampa y hago otra cosa, porque la novela inicia, o la novela, el leitmotiv, toda la línea conductora, toda la hilo narrativo es una hora, es la última hora en que ella está viva. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué pasa por la mente de María? No de cualquier otra persona. Me recordaste, Estoy viendo el tiempo, pero hay un capítulo en presente y un capítulo en pasado, contado en primera persona. Es ella la que habla todo el tiempo. Y inicio con una frase que dice: el pasado y el presente se unen en el momento en que llega la muerte. Y entonces sé que me voy a morir porque veo muy de cerca mi pasado. Sí creo, quienes han vivido una experiencia límite, cercana a la muerte, sé que podrán acertar conmigo en esto. La gente que, no sé si nosotros tenemos conocidos que han vivido momentos o situaciones que los ponen al borde de la muerte, te dicen que ven pasar toda su película. Sí. Te dicen, no, en un segundo se me apareció toda mi historia. Y te lo pueden narrar, fueron 30 segundos de muerte clínica y te lo pueden narrar en 3 días. En 3 días, y te hablan de estas cosas que ya no recordaban, que se les aparece, como los fantasmas, ¿no? Entonces yo parto de eso, de que a ella se le va a aparecer todos sus fantasmas, digamos que saca del armario todos sus esqueletos y ajusta las cuentas con esos esqueletos. Y hay una presencia constante, hilarante, desesperante en esta novela, por la que ella considera que ha vivido toda su vida. ¿Cómo? Un personaje desdeñoso, al del desplante, conocimos ingeniosas, sí, eso era para ¿no? nosotros. La eufemística, sí, ¿no? Sería como una gran diva, no esta parte que tú dices. Sí, y no conocíamos cómo había sido el trayecto de haber llegado a donde había llegado. Ya conocimos el momento de su cumbre y digamos, desde 1971 hasta el 2002 que falleció, quiere decir que cerca de 40 años se la pasó viviendo su mito. Ya no hizo otra cosa más que alimentar al personaje. Eso, lo que conocimos nosotros, ¿no? Yo lo que quise hacer, respondiéndote, fue quitarle las capas al mito y quedarme con la piel de ella. ¿Qué sentía? A ver, cuando ella está en los últimos años de vida, estaba enjutada, tenía una artritis reumatoide terrible que le hacía que ya no caminara. Vivía con parches de morfina pegados a la columna y se dormía en el piso. Los dedos los tenía juntos. Estaba ya calva. Vivía en la pobreza. No tenía dinero. No tenía dinero. No tenía, o sea, a ver, no tenía una cuenta bancaria con dinero. Quiero decir que había una cantidad de objetos de enorme valor que le dieron $300 millones a su heredero. O sea, de ese tamaño era la fortuna, pero no podía ir a morder un jarrón del siglo XVII. Porque voy al mercado y te dejo una silla, ¿no? Sí, ¿no? Además, estos estilos de vida son carísimos. No, a ver, mantener o sea, bueno, de verdad son personajes que pueden estar manteniendo amigos, gobiernos, etcétera, ¿no? Pero el no modus tiene la vivendi, facilidad de quiero un vestido, hoy me lo compro. Claro. No podía, ¿no? Sí, hay una anécdota de ella en que llega con Azcárraga y le dice que a Azcárraga dijo que por qué le ha quitado la pensión que su padre le había asignado, ¿no? Que no puede hacer eso, que además ya se murió Quique, que no tiene dinero, entonces Azcárraga le dice: no me hables de eso, no es de tu estatuto. No le da un peso. Entonces, ni a la doña, que se esperan las demás. Ni a su esposa. Exacto, pues sí, ni a la ex esposa, ni a su madrastra, ni a la madrastra, ¿no? Que le quitaron la herencia. Bueno, por eso tenemos el tipo de televisión que tenemos. Bueno, seguimos. Sí. Y bueno, entonces, imagínate que con el personaje que yo, digamos, empezó a quedar conmigo, era un personaje más de hueso, más de carne. Debo decirles que incluso llevé al personaje a terapia. Después de que yo estaba estudiando psicología de personajes, digo, a ver, ¿y qué personalidad tenía María Félix? Entonces
fui con mi terapeuta y le dije, oye, te tengo un nuevo cliente. Se llama María. No vas a saber, le pido discreción. Exacto. Creo que al personaje, no a la persona. No quiere decir con eso que conocía a la persona. Yo la vi 2 veces en mi vida. La vi una sola vez, hablé con ella 2 minutos. O sea, no la conozco. ¿Y qué te dijo? A ver, esa anécdota. Bueno, me invitó Alejandro Brito y Carlos Monsiváis, me invitaron a recorrer. A ella la iban a elegir, le invitan a que hagan el recorrido. Es muy famosa la frase. Y después de por el comentario aquel que se aventó en el programa de Verónica Castro. Bueno, incluso antes, esa misma tarde hizo una declaración diciendo que apestaba a miados en el centro histórico y que mejor lo tiraran, ¿no? Que ya se olvidaran del centro histórico, que hicieran como hicieron grandes ciudades de Europa, ¿no? De construir encima de los vestigios, y entonces dijeron, no, pues no nos ayudes, comadre, ¿no? Sí. Y en esa ocasión me invitaron a verla y la gente se acercaba a quererse tomar fotografías con ella no quería, ¿no? Entonces, pues bueno, ese día le dice a Carlos Monsiváis, ¿quién es este que te acompaña? Le dice, dile que me cubra porque parece del pueblo. Tu brazo, Lala. Exacto, sí, pero a lo que voy es que en el camino me preguntaba que si yo era novio de Carlos Monsiváis, que si besaba bien, que si... Ya en un delirio tremendo por parte de ella. Y fue la única vez que, digamos, hablé con ella, porque la otra ocasión fue cuando ella presentó su disco, Enamorada. Recuerden que ella en los 60 grabó un disco con temas de Lara. Y después en los 90, parte del proyecto, digamos, del paquete de Los Azulejos. Y yo fui ese día ingenuamente esperando poder hacer una entrevista, ¿no? Y pues era hasta imposible acercarse a ella. ¿Y ahí no se acordó de ti? No, eso fue antes del recorrido. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, pues no tuve oportunidad de platicar con ella. Y digamos, ya la última vez que la vi fue cuando se abrió, cuando recordarán Benjamín, el hermano menor de María, pide que se exhume el cuerpo porque sospecha que la han envenenado, que no les dejó nada, ¿no? Yo después de mi investigación, no solamente no les hubiera dejado nada a mis hermanos, si se hubieran portado así, sino los hubiera demandado, hubiera hecho todo lo posible por meterlos a la cárcel, porque fueran perseguidos. ¿Explotaron? Fíjate, no, porque ella fue muy lista, no se dejó explotar, no. Y cuando se enteran que María ha hecho su primera película, a inicio de los 40, de los años 40, el padre de María, Benjamín, reúne a los 9 hermanos, pide que le den muerte civil a María por dedicarse a la actuación. Esto que es, todavía en algunas sociedades gente bien se hace, que la familia renuncia a un miembro de ella y se hace por un escrito donde ante notario se dice desconocemos y no tiene ningún vínculo familiar, sanguíneo, social o cultural o de herencia con esta familia. Y eso hizo el padre de María, la desconoció. Entonces, ahí te doy un rasgo, ¿no? Aviento uno de los elementos que me llamó mucho la atención, de saber qué haces cuando tu familia te desconoce. Es diferente que tú te pelees con tu familia cerca de mí, me amaron, ¿no? Algunos se enloquecieron. Y él le vuelve a preguntar, sí, María, ¿y el amor? ¿No? Dice, todos me llenaron de joyas, todos me dieron joyas. ¿Y el amor, María? Y le dice, bueno, del amor todos me amaron, yo a ninguno. Porque ningún amor tiene el perfume que tiene el incesto. Bueno. Esa frase le lleva a Krause a indagar, no le gusta a María lo que indaga él, y es cuando le detiene la biografía. Cuando Krause me cuenta esta anécdota, me da la pista para ir a buscar el documento que los había distanciado. Y el documento estaba en el colegio militar, en uno de los archivos del año de 1939, y el documento era de Pablo Félix Juereña, que es su hermano, y su hermano se ha quitado la vida. Ella y la familia sostuvo que lo habían matado, y el documento del colegio militar dice lo contrario.